¿Qué tal, Inge? Aquí Diego Galán con la presentación de mi segundo parcial, ya con el video. Entonces, para empezar, le mostraría lo que es la base de datos original, que es la de My Database. Simplemente le agregué 3 datos a cada tabla, entonces solo voy a mostrar la tabla de las citas, que es donde estoy ya como resumen de todo. Entonces agregué como un paciente, 3 pacientes, 3 doctores y 3 motivos. Entonces ya con los datos agregados ya pasamos al siguiente paso, que sería la creación de la transformación como tal en el Spoon. Entonces, primero es lo de ingresar datos. Entonces, para ingresar datos, lo que hice fue mandar a pedir tanto el nombre del paciente, como el nombre del doctor, como el nombre del motivo que reportó el paciente y el monto de cuánto fue la cita. Entonces, si le damos el preview, le damos OK. Entonces, aquí podemos ver cómo te jala a los 3 pacientes con el doctor que lo revisó, qué motivo fue y cuánto fue el monto. Entonces, ya vamos a cerrar eso. Entonces, el siguiente paso es crear las dimensiones. Entonces, la primera dimensión que creé fue la dimensión de paciente, para la cual solo me conecté a la base de datos para el warehouse que creé. Agregué el campo del nombre del paciente y una ID incremental. Y lo mismo para crear el motivo, la conexión al warehouse, el campo con el nombre de la enfermedad y una ID incremental. Y lo mismo con la dimensión del autor. Entonces, ya con las dimensiones creadas, podemos venir a la base de datos. Y aquí, que es esta de clínica warehouse, ya podemos ver que en la dimensión de doctor tenemos el doctor y el su ID, lo mismo para el motivo. Uy, a ver que no era. Lo mismo para el motivo, como lo mismo para el paciente. Entonces, el siguiente paso es seleccionar los valores que nos van a ser útiles. Entonces, para eso seleccioné tanto el monto, como el ID del paciente, como el ID del motivo, como el ID del doctor. Después lo que hice fue ordenarlos, arrancando con el paciente, con el motivo y con el doctor. Ahí sí agruparlos, ya agrupé los campos anteriores y hice una suma de los montos de la cita, digamos, ya sea como el total de la cita. Para, por último, crear el output a la tabla de hechos de la colección de warehouse. Entonces ya le damos al warehouse y nos crea la tabla de hechos con el ID del paciente, el ID del motivo y el ID del autor. Entonces con esto ya tendríamos la transformación completa. Entonces ya el siguiente paso como tal sería la creación del cubo. Entonces para eso en el esquema Workbench creé un nuevo esquema, creé el cubo y ya agregué la tabla de hechos y comencé con las dimensiones. La primera dimensión que agregué fue la del paciente, de un solo nivel, donde solo está el nombre del paciente. Después la dimensión del motivo, también de un solo nivel con el nombre del motivo. Y por último la dimensión del doctor, también con un nivel con el nombre del doctor. Y lo último que hice fue que se agregaba una medida que fue la suma del monto. Entonces ya con todo el cubo hecho y las conexiones realizadas como tal, digamos la conexión de aquí al warehouse de la clínica, ya solo me quedó lo de publicar el cubo. Entonces ya con el cubo publicado nos venimos a Pentaho Server y aquí ya tenemos el cubo publicado como tal. Ya podemos ver todos los pacientes, que en este caso solo serían 3. Era chiquito el botón. Oh, no sé si pasa. Es el server. Oh, bueno, no sé si el server se apagó. No puedo probar volver a crear el cubo. Entonces creamos create new, jpivot. Entonces aquí tenemos el parcial 2, el cubo y la clínica. Ok. Ya. Tal vez lo tuve abierto mucho tiempo y se cerró. Entonces aquí tenemos los pacientes, tanto como sus motivos, y ya tenemos lo que fue el monto. Y aquí al total tenemos la suma del monto, que decíamos las 3 citas que hice, sean 150 más 250 más 100, me da el total de 500 de todas las citas. Entonces eso sería todo por mi presentación.